Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver un método de integración numérica denominado cuadraturas de Gauss-Legendre. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a utilizar este método? Como habíamos visto hasta ahora, los métodos de Newton-Cotes se aplican usando valores igualmente espaciados, es decir, los valores en el eje X que utilizamos nosotros están X distantes, y estos deben estar previamente predeterminados o fijos. Esta situación afecta a la precisión del método aplicado. Esto quiere decir que, como habíamos visto, para el caso de la interpolación con datos X distantes en el soporte que afectaban la precisión del método de interpolación, lo mismo sucede en el caso de la integración numérica. Recordemos que nosotros las reglas de Newton-Cotes en realidad lo que hacen es integrar polinomios de interpolación. Los métodos de Gauss-Legendre pretenden entonces definir valores óptimos para aproximar la integral de la manera más precisa. Es decir, este método lo que pretende es definir cuáles van a ser los valores x sub i que nosotros vamos a utilizar para generar la integración numérica. Y estos puntos, denominados puntos de Legendre, constituyen las raíces del polinomio usado para interpolar la función integral. En pocas palabras, nosotros los x sub i que obtenemos con el polinomio Legendre, ¿sí?, son raíces de ese polinomio y nosotros lo vamos a utilizar para generar los puntos sobre los cuales luego vamos a integrar. ¿Cuál es la idea de este método? Supongamos la regla del trapecio. La regla del trapecio lo que hacía era aproximar la integral de una función utilizando un polinomio lineal. Como podemos observar y ya habíamos verificado anteriormente, lo que estamos haciendo acá básicamente es obtener un error bastante grande. ¿Qué sucede básicamente de utilizar un polinomio lineal que una a los extremos de los puntos que nosotros hemos definido? En la integración de los puntos de Lagrange, lo que se hace es buscar unos puntos que no van a coincidir con los extremos de la cota, sino que van a ser utilizados de tal manera que el polinomio lineal lo que haga es generar una mejor aproximación a la integral. Como vemos acá, esta área que está fuera de la curva compensa a la que no se está tomando dentro de la curva, y por lo tanto lo que estamos haciendo es obtener una mejor aproximación de la integral. En estos casos, ¿sí?, básicamente vemos que los puntos de Legendre no van a estar equidistanciados y por otro lado no se podrán utilizar en los métodos Newton-Cotes. Es decir, los puntos de Legendre, cuando nosotros lo utilicemos, van a ser utilizados exclusivamente para este tipo de interpolación. Y por lo tanto, fíjense que la idea es poder minimizar el error que se comete cuando utilizamos polinomios para calcular la integral debajo de una curva. Para poder establecer la idea de la fórmula que nosotros vamos a utilizar, vamos a partir de la regla del trapecio. Recordemos que la regla del trapecio está dada por esta fórmula que vemos aquí, ¿sí?, donde h era la distancia entre B y A. Si nosotros la expresamos de otra manera, por ejemplo, está así como se ve en la diapositiva, W1 por F de A más W2 por F de B, teniendo en cuenta que W1 y W2 es igual a H sobre 2, es decir, la fórmula, simplemente realizamos una sustitución en nuestra fórmula de la regla del trapecio, vamos a ver que W1 y W2 se van a convertir en básicamente unos factores de ponderación. Y eso nos va a permitir a nosotros expresar de otra manera esta fórmula de integración. Supongamos además que para facilitar nuestros cálculos en un primer momento vamos a tomar un intervalo entre -1 y 1
para realizar nuestros cálculos. Es decir, vamos a tener un intervalo, una cota inferior menos 1 y una cota superior 1, y entonces vamos a definir los puntos que necesitamos para generar el polinomio lineal como x0 y x1, que generan a su vez los nodos f de x sub 0 y f de x sub 1. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros vamos a ver que tanto w sub 1 como w sub 2, que van a ser nuestros factores de ponderación, así como x sub 1 y x sub 2, que en este caso serían en realidad x sub 0 y x sub 1, van a ser desconocidos, ¿sí? Pero si lo elegimos de una manera adecuada, entonces la integral va a resultar ser exacta. Ahora, la pregunta va a ser entonces, ¿cómo vamos a obtener estos datos de estos valores que nosotros desconocemos? Para ello vamos a aplicar el método de coeficientes indeterminados. Las condiciones W sub 1 y W sub 2, que dijimos que son los factores de ponderación, se obtienen al suponer que la función se ajusta con exactitud a la integral de una constante y de una función lineal. Mientras que las condiciones x sub 0 y x sub 1, indicadas aquí, se obtienen suponiendo que se ajustan a la integral de una parábola y de una función cúbica. Esto es, que vamos a poder obtener cuatro ecuaciones que nos permiten entonces, si las resolvemos estas cuatro ecuaciones, los valores de las condiciones. Dicho de otra manera, w sub 1 por f de x sub 0 más w sub 2 por f de x sub 1, tomando que una función que se ajusta a una función que es una constante, va a quedar generada de esta manera, ¿sí? La integral entre menos 1 y 1 de 1 por diferencial de x nos va a dar 2. Lo mismo realizamos, ¿sí? La ajustamos ahora a una función lineal y por lo tanto si resolvemos esta integral definida de una ecuación lineal nos va a dar entonces como resultado 0. Ya ahora, para poder obtener las condiciones x sub 0 y x sub 1, nosotros lo que hacemos es igualar la misma ecuación, por un lado, que es para que se ajuste a una función tipo parábola y otra a una función, ¿sí?, cúbica. Resolviéndolas, esto nos va a dar por un lado 2/3 y por otro lado 0. Entonces ya tenemos valores, ¿sí?, que nos van a permitir resolver las ecuaciones, y entonces operándolas ahora vamos a ver que vamos a poder obtener los valores de estas condiciones. Entonces, ¿eso qué va a significar? Va a significar lo siguiente. La resolución de estas ecuaciones entonces van a determinar que w sub 1 va a ser igual a w sub 2 y va a ser igual a 1. Mientras que x sub 0 va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 3. Y x sub 1 va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, ya vamos a tener los valores de nuestras condiciones, que era lo que nosotros no conocíamos, y por lo tanto no podíamos utilizar la función alterada o modificada de la regla de trapecio. Pero habiéndolas obtenido ahora, nosotros podemos aplicarlas y reemplazarlas en nuestra regla del trapecio modificada. Esto es, ¿sí?, vamos a ver que la integral de la función va a ser aproximadamente igual a w sub 1 por f de x sub 0 más w sub 2 por f de x sub 1, y como ya tenemos los valores de w sub 1 y w sub 2, que es igual a 0, es igual a 1, y lo único que necesitamos entonces es calcular la función evaluada en menos 1 sobre raíz de 3 más la función evaluada en 1 sobre raíz de 3, y eso nos va a dar entonces la aproximación por el método de Gauss-Legendre para la integral usando dos puntos. Observe que esta suma de funciones tiene una exactitud de tercer grado, ¿sí? Y en el caso ya de que luego nosotros no queramos utilizar un intervalo entre menos 1 y 1, que lo habíamos utilizado básicamente para poder facilitar los cálculos, simplemente vamos a tener que hacer unos cambios de variables, ¿sí?, que se van a quedar planteados de la siguiente manera. X va a ser igual a b más b menos a por x sub d, donde x sub d va a tener una relación lineal con x, y la diferencial de x va a ser igual a b menos a sobre 2 diferencial de x sub d.
Entonces, como habíamos dicho, x sub d está relacionado de manera lineal con x. Entonces, vamos a plantear ahora un ejemplo en donde se va a ver más claro cómo estas relaciones que hicimos de transformaciones para obtener el método de Gauss-Legendre para dos nodos se aplica en el ejercicio que tradicionalmente vinimos trabajando, ¿sí?, con las fórmulas Newton-Cotes. Teníamos este polinomio, ¿sí?, en donde sabíamos que teníamos que integrarlo entre a y b, ¿sí?, y cuya solución analítica era 1,640533. Bien, como tenemos que analizarlo, integrarlo entre a igual a 0 y b 0,8, entonces tendremos que hacer el cambio de variable. El cambio de variable nos va a plantear que x va a ser igual a b más a más b menos a por x sub d sobre 2. Sabemos que b vale 0,8, ¿sí?, y a vale 0. O sea que 0,8 más 0 nos da 0,8 y 0,8 menos 0 también nos da 0,8. Entonces nos queda la fórmula, esta relación nos queda 0,2 más 0,8 por x sub d, que todavía no lo conocemos, sobre 2. En definitiva, nos va a quedar 0,4 más 0,4, acá tendría que ser 0,4, ¿sí?, por x sub d. Y la diferencial de x nos va a quedar b menos a sobre 2, es decir, 0,8 sobre 2 diferencial de x sub d. Por lo tanto nos va a quedar 0,4 diferencial de x sub d. Si nosotros reemplazamos en la fórmula general, que era esta, la que tenemos, la integral definida entre 0 y 0,8 de 0,2 más 25x menos 200 por x al cuadrado más 675 por x al cubo, menos 900 por x a la cuarta, más 400 por x a la quinta diferencial de x, es decir, la fórmula sobre la cual nosotros queremos integrar, y hacemos el reemplazo, ¿sí?, sustituimos donde es x, diferencial de x, por los valores que hemos obtenido recién, entonces nos va a quedar toda esta fórmula que tenemos acá, ¿sí?, que vamos a ver que esta fórmula entonces es la representación de la función, ¿sí?, acomodada para poder utilizarla por los puntos de Legendre. Entonces, dijimos que esa integral, ¿sí?, es igual a w sub 1 por f de x sub 0 más w sub 2 por f de x sub 1, que sería equivalente a evaluar la suma de la función, ¿sí?, en estos puntos, que son los puntos de Legendre. Entonces, acá nosotros vamos a ver que si evaluamos en la función ajustada, esta que vimos aquí, como les comentaba, esta va a ser la función ajustada para los puntos de Legendre, entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que f de menos 1 sobre raíz de 3, donde esto sería para nosotros entonces nuestro x sub t, ¿sí?, y aplicándolo entonces a esta función que estamos obteniendo aquí, toda esta función nos va a dar como resultado 0,516741. Y la evaluación de la función en 1 sobre raíz de 3, es decir, reemplazando este x sub d por 1 sobre raíz de d, la raíz de 3 en esta función, nos va a dar como resultado 1,305837. Por lo tanto, la integral nos va a quedar como la suma entre 0,516741 más 1,305837, dándonos un resultado de 1,822578. Y es la aproximación de la integral de la función, ¿sí? Entonces, lo que está planteando el método Gauss-Legendre es que expresando la función ajustada a los valores de los puntos de Legendre, lo que hacemos es que resulta que si aproximamos la integral para esta función
ajustada, también vamos a obtener la integral de la función original. Si podemos, ahora podemos hacer algunos análisis. Por ejemplo, si recordamos, para la regla del trapecio, donde también utilizábamos dos nodos, donde A y B eran los extremos de la función a la que íbamos a evaluar, la cota, nosotros habíamos obtenido un resultado de 0,728, que suponía un error relativo del 89,5%. Mientras que la regla del trapecio múltiple, cuando la hemos aplicado, nos daba esta tabla, donde a medida que nosotros aumentábamos la cantidad de nodos, ¿sí?, la cantidad de puntos intervinientes, ¿sí?, nuestro error iba disminuyendo, ¿sí? Mientras que con la regla de Simpson, aplicando tres nodos para aproximar a través la función a integrar a través de una parábola, nos daba a nosotros 1,367467 y el error relativo que cometíamos era del 16,6%. Como podemos ver, Gauss-Legendre para dos puntos nos dio como resultado 1,82, lo cual significa que hemos cometido un error relativo del 11%, lo cual, ¿sí?, se cumple con lo que si ustedes recurren a la teoría de la bibliografía que recomendamos, como el libro de Matemáticas para Ingenieros de Steven Chapra, van a ver que el orden de la aproximación o del error que se comete con este método es equivalente al orden de la tercera derivada. Es decir, que se aproxima muchísimo a, por ejemplo, el mismo error que se comete con Simpson, pero solamente con dos puntos, ¿sí? Fíjense que inclusive el error es más pequeño, acá habíamos cometido un 16%, mientras que para la regla del trapecio múltiple, el error, recién con un 4 nodos nosotros podríamos más o menos obtener una aproximación similar a la que estamos obteniendo ahora. De esta manera podemos observar que el método de Gauss-Legendre es muy efectivo, es especialmente efectivo, ¿sí?, para las ecuaciones que nosotros podemos trabajar. Por otro lado, podríamos hacerlo el planteo de que ahora hemos trabajado con dos puntos. ¿Qué sucede si planteamos más puntos para resolver la integral usando los puntos de Legendre? Entonces, si queremos generalizar este método, vamos a llegar a que podemos también utilizar una forma general del polinomio en la cual nosotros denominaríamos a los factores de ponderación como c sub 0, c sub 1, c sub n menos 1, y obviamente los argumentos de la función serían x sub 0, x sub 1 y x sub n. Y si bien se pueden obtener manualmente estos valores, ¿sí?, los cálculos son muy complicados, por lo cual existe ya una tabla que podemos utilizar como esta, que está en el libro de Steven Chapra, y que en general en todos los libros de integración numérica que tratan este tema la poseen, con más o menos puntos, pero generalmente el máximo de valor de puntos que muestran la bibliografía son 6 puntos, para los cuales se ve que, como habíamos visto hace rato, para dos puntos, nosotros utilizábamos solamente dos factores de ponderación que valían uno para cada uno. Es decir, este C sub 0 y C sub 1 eran para nosotros lo que vimos anteriormente como los W sub 1, W sub 1 y W sub 2. Y los argumentos de la función también son dos, que son los que hemos utilizado también en el ejemplo anterior. Para más puntos, ¿sí?, vamos a tener más factores de, obviamente, de ponderación, tres factores de ponderación y tres argumentos de la función. Es decir, nosotros ya tenemos estas tablas nos van a indicar ya los valores de los factores de ponderación y de los argumentos de la función. Lo único que vamos a tener que hacer es ajustar la función según nuestra necesidad, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo más. Vamos a volver a aproximar la misma función que veníamos trabajando, pero ahora, a ver, por 3 puntos, ¿sí? Entonces, vemos que para 3 puntos, ¿sí?, de Gauss-Legendre, el polinomio va a tener esta forma: c sub 0 por f de x sub 0 más c sub 1 por f de x sub 1 más c sub 2 por f de x sub 2. Por lo tanto, nos va a mostrar que va a ser igual
a 0,55, 6 por f de menos 0,77, 45, 96, 66, 9, más todos los otros elementos, ¿sí? Donde vemos que este valor y este valor son factores de ponderación y estos son los valores de los argumentos de la función que usamos. ¿De dónde sacamos esos valores? Bueno, como dijimos, los sacamos de aquí, ¿sí? De esta tablita, ¿sí? Como podemos ver, en la siguiente diapositiva estamos usando estos valores. Entonces, habiendo utilizado estos valores, ¿sí? Simplemente es un reemplazo de valores. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es volver a ajustar la función a estos puntos. Pero en este caso, como vimos, ya teníamos nosotros ajustada la función, ¿sí? Por el cálculo que tuvimos que hacer la vez anterior. Y entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar sobre esta función, ¿sí? Esta función que tenemos aquí, que llega de acá hasta acá, ¿sí? Evaluar la función tanto para menos 0,77, es decir, para f de x sub 0, f de x sub 1 y f de x sub 2. Eso nos va a dar a nosotros entonces que nuestra integral, como podemos ver aquí, ya nos está avisando que es igual a 0,28, 13,013 más 0,87, 32, 444 más 0,48, 98, 76, lo cual nos da como resultado 1,640533, que es, fíjense, algo muy interesante, nos da el resultado exacto de la integral de nuestro polinomio. O sea que con 3 puntos, nosotros con este método obtuvimos la solución exacta, algo que no pudimos hacer con las fórmulas de Newton-Cotes, ni combinadas ni por separado. Así que este es el método de Gauss-Legendre. Espero que les sirva, ¿sí? Y lo van a poder aplicar en sus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.